Dicen que todos llevamos un libro dentro. Yo creo que es cierto. Todos tenemos una historia que vale la pena contar. Sin embargo, hay personas cuyas vidas son tan intensas que no llevan solo un libro, sino cientos. Personas que se atrevieron a vivir con tanto fuego en su interior que incendiaron todo a su paso. Gente que no se resignó. Gente que se comió su dolor a cucharadas y el miedo como postre. Gente valiente que se enfrentó a la muerte mirando al destino a los ojos. Gente que no se dejó vencer sin luchar. Gente que eligió sobrevivir en un mundo que quería verlos perecer. Por eso, en el podcast de hoy, vamos a hablar de la vida de algunas de esas personas y compartir 4 lecciones vitales que nos dejaron. Empezamos. La primera es Barbanegra. Barbanegra es el arquetipo clásico de pirata, valiente y fanfarrón. Era una leyenda de la piratería. A principios del siglo XVIII la Guerra de Sucesión Española terminó y con la paz miles de soldados británicos dejaron de ser necesarios. Muchos de esos soldados decidieron convertirse en piratas, entre ellos Edward, que encontró en la piratería una forma de ganarse la vida cuando se quedó sin trabajo. Su leyenda comenzó en noviembre de 1717, cuando capturó el barco Concorde. Tras apoderarse del barco francés, hizo instalar en él 40 cañones y lo rebautizó como Queen's Anne Revenge. Con este barco se enfrentó a un buque de la Marina Real, saliendo victorioso. Pronto su hazaña daría a conocer su nombre en todo el Mar Caribe. A bordo del Queen Anne's Revenge, asoló durante meses tanto las colonias inglesas como los asentamientos españoles de la zona. Barbanegra se convirtió en un referente y tomó bajo su mando a otros piratas, de la talla de Stede Bonnet, el caballero pirata. Cuando Jorge I de Gran Bretaña concedió un indulto real a los piratas, muchos de ellos dejaron la piratería, muchos muy importantes. Y esto hizo que Barbanegra ascendiera en el escalafón. Para entonces ya tenía una flota de barcos a su servicio. Se dice que antes de lanzarse a la batalla, colocaba cerillas encendidas bajo su sombrero. Su aspecto era aterrador, su rostro, de ojos fieros y barba enmarañada, estaba enmarcado siempre por el humo, y para sus presas parecía un demonio recién salido del infierno. Barbanegra vivía en una isla, en la isla de Ocracoke, pero nunca estaba mucho tiempo en el mismo sitio. Era un temerario con gusto por la aventura. Sus fechorías llegaron a límites insospechados. En mayo de 1718 bloqueó con sus barcos la ciudad de Charleston, en Carolina del Sur. Solo se marchó tras recibir un generoso rescate. Al final agotó la paciencia de todo el mundo. Y el gobernador de Virginia, Alexander Spotswood, envió al teniente Robert Maynard para acabar con Barbanegra. Robert fue al encuentro de Barbanegra y lo encontró negociando cerca de su isla de Ocracoke con otro barco. Barbanegra, que había estado bebiendo ron, intentó escapar navegando por los canales y se quedó atrapado cuando bajó la marea. Barbanegra, envalentonado y borracho, se enfrentó con sus hombres a la tripulación de Robert. Y fue otra mala decisión, porque el pirata tenía menos hombres que Maynard. Barbanegra recibió 25 heridas antes de morir, y al final, Robert Maynard lo decapitó y lo clavó en el bauprés de su barco para que todo el mundo viera cómo acaban los piratas. Lección: nunca bajes la guardia. Creo que nos esforzamos por no ser demasiado confiados, porque cuando te confías es cuando algo se escapa y te muerde. Neil Armstrong. El problema de Barbanegra era el exceso de confianza. Cuando las cosas van bien, nos creemos invencibles, pero nadie es invencible. Si Barbanegra no hubiera estado borracho, habría tomado otro tipo de decisiones. Tal vez no habría conseguido huir, pero habría sido capaz de negociar. Las cosas le iban tan bien que se relajó y bajó la guardia. Lo vemos todos los días, artistas que tras mucho esfuerzo triunfan y se confían, atletas que llegan a la cima y se relajan, empresarios que se hacen un hueco en el mercado y dejan de preocuparse por la competencia. No se puede bajar la guardia en este mundo. Cuando bajas la guardia, cambias la humildad que te hizo subir por el ego que de seguro te hará bajar. Trabaja duro y no te conformes. La humildad y el trabajo duro son las disciplinas que nunca debes abandonar si quieres mantener tu éxito en el tiempo. 2. Anne Bonny. Anne Bonny fue una mujer fuerte e independiente que vivió en un siglo dominado por los hombres. Era la hija bastarda de un abogado inglés.
La esposa de su padre hizo público su adulterio y esto hizo que su padre abandonara Irlanda y se trasladara a Carolina del Sur. Su madre murió cuando ella era adolescente, la biológica. Cuando cumplió 16 años, se enamoró de un pirata, el pirata James Bonny, que solo la quería por la fortuna de su padre. Su padre, consciente de ello, no estaba de acuerdo con el romance y echó a Anne Bonny de casa. Se casó con James Bonny y se fue a vivir a la isla de Nassau. Allí conoció a otros piratas y pronto se enamoró de Jack Rackham, a.k.a. Calico Jack. Acabó huyendo con Jack y junto a él, a bordo de su barco llamado Revenge, comenzó su leyenda como pirata. Durante sus aventuras conoció a la famosa pirata Mary Read. Se dice que tuvo una relación romántica con ella. Todo fue bien y cosechó un éxito moderado, capturando botines en el Mar Caribe. Pero en octubre de 1720 un barco dirigido por el comandante Jonathan Barnett, bajo las órdenes del gobernador de Jamaica, puso fin a sus días de piratería. Cuando su barco fue capturado, todos y cada uno de los tripulantes estaban borrachos y opusieron poca resistencia. Anne y Mary fueron las únicas que lucharon hasta el final. Afrontaron la batalla sin el apoyo del resto de la tripulación. Rackham y los suyos fueron llevados a Jamaica, donde fueron condenados a muerte. Pero Anne y Mary se libraron de esa pena porque estaban embarazadas, o al menos eso decían. A Anne Bonny se le permitió ver a Calico Jack antes de su ejecución y le dijo lo siguiente: «Si hubieras luchado como un hombre, no tendrías que morir ahora como un perro». La leyenda también cuenta que antes de que Jack fuera ahorcado dijo: «Ay del que encuentre mis innumerables tesoros, porque no habrá barco ni navío que pueda llevárselos todos». Después, los historiadores no se ponen de acuerdo. Algunos dicen que Anne Bonny desapareció. Otros dicen que el padre de Anne rescató a su hija y la llevó de vuelta a Carolina del Sur, donde más tarde daría luz al hijo de Jack. Y finalmente moriría a los 84 años en Carolina del Sur. Lección de vida. Elige bien a tus amigos. Un hilo suele romperse donde es más delgado. Antiguo proverbio vasco. Como dice el refrán, la cadena se rompe por su eslabón más débil. Las malas compañías casi les cuesta la vida a Anne y a Mary. A la hora de la verdad, las únicas que se atrevieron a luchar fueron ellas y sus compañeros. No las ayudaron para nada. A menudo lo damos todo por personas que no dan nada por nosotros. Personas irresponsables que prefieren el placer al deber. Y luego nos preguntamos por qué las cosas nos salen tan mal. La respuesta es tan simple como: porque nos juntamos con la gente con la que no tenemos que juntarnos, narices. Cuando dejé de fumar, mis amigos seguían fumando delante de mí. Al principio pensé que como yo era la persona que había dejado de fumar, ellos no tenían que cambiar su comportamiento para nada. Hasta que me di cuenta de que si fueran ellos los que hubieran dejado de fumar, yo habría intentado no fumar delante de ellos para evitar que recayeran en la adicción. Este es uno de los muchos ejemplos que tenemos todos. Todos sabemos qué personas nos están frenando en la vida y cuáles nos empujan a continuar y perseguir nuestras metas. Elige a estas segundas y aléjate de las primeras. 3. Henry Avery. Henry Avery arrebató el barco al hombre más rico de su tiempo, el emperador mongol de la India. Se inició en la piratería tarde, a los 40 años. Henry formaba parte de la compañía británica Spanish Expedition Shipping, que pretendía enriquecerse rescatando tesoros de barcos españoles hundidos en el Caribe. Este señor partió de Inglaterra hacia el Caribe y antes de llegar allí hizo escala en La Coruña, en España. La expedición nunca llegaría a zarpar hacia el Caribe, ya que los marineros no recibieron sus salarios. Henry aprovechó la situación y huyó con un barco a Madagascar. Ese barco pasó a ser conocido como The Fancy, el elegante. De camino a Madagascar asaltaron 3 barcos mercantes. Al llegar a Madagascar se alió con otros piratas para dar caza al barco del emperador. Su alianza acabó dando frutos y Henry Avery consiguió apoderarse de uno de los barcos escolta del emperador, cargado con oro y plata equivalentes a 5 millones de dólares actuales. También logró capturar el Gatch-i-Sawai, que era el barco del emperador, con una cantidad de oro y plata equivalente a 20 millones de dólares. Después de esto, Henry se convirtió rápidamente en el hombre más buscado del Reino Unido, pero nunca se descubrió su paradero. Lección. Elige bien tus batallas. La energía es la esencia de la vida. Cada día decides cómo vas a utilizarla, sabiendo lo que quieres y lo que hace falta para conseguir ese objetivo y manteniéndote centrado. Oprah Winfrey. Nuestro tiempo es limitado y nos pasamos la vida persiguiendo cientos de objetivos.
Henry se convirtió en pirata a una edad tardía. Como resultado tenía la experiencia de los años. Ya no era un jovenzuelo imprudente. Sabía que lo correcto era tomar un gran botín y retirarse. Y así lo hizo. Se concentró en un gran robo en lugar de asaltar docenas de barcos. Por eso nunca lo atraparon. Henry sabía que el secreto de la vida es elegir qué batallas librar y cuáles rechazar. Sigue el consejo del rey pirata y céntrate en algo que realmente quieras hacer. No disperses tu energía en cientos de objetivos, elige unos pocos y entrégate por completo. Si lo haces, crecerás más rápido que nunca. 4. Qin Shi. Shen Ji Shao es también conocida como Qin Shi. Era una prostituta que trabajaba en un burdel flotante. Fue secuestrada por el capitán pirata Shen Ji, que quería casarse con ella. Ella le dijo que aceptaría casarse con él si compartían todo al 50%, incluso el poder. Él aceptó. Durante años saqueó los mares de China con su marido. Su flota creció tanto que llegó a tener más de 1500 barcos. Ese ejército no tenía rival, pero en 1807 su marido, Zheng Ji, murió. Después de eso, su posición estaba en peligro y se casó con el hijo adoptivo de su marido, Chan Pao. De este modo, se aseguró su permanencia al mando de su ejército pirata. El poder de la reina pirata se extendía desde Corea hasta la costa de Malasia. La leyenda dice que tenía más de 70.000 hombres bajo su mando. Podía coordinarlos a todos, gracias a una serie de reglas que había establecido, como una especie de código pirata. Los que no las cumplían eran condenados a muerte. Estas eran algunas de aquellas famosas reglas. Nadie podía violar a las mujeres encarceladas. Al violador se le cortaba la cabeza. Si alguien desembarcaba por su cuenta y riesgo, se le perforaban las orejas. Si un pirata compraba a una prisionera, debía tratarla como su esposa, con absoluto respeto y sin violencia, o también se le cortaba la cabeza. Si cometías una infidelidad, también se te cortaba la cabeza. Así era su código. El emperador Jia Qin trató de ponerle fin a su reinado, pero no pudo. Al final el imperio se vio obligado a ofrecer una amnistía a Qin Shi para acabar con la piratería. Cuando fue a firmar el indulto, se presentó acompañada de todos los hombres a su cargo y dijo que solo depondría las armas si todos sus hombres eran indultados. Qin Shi se salvó a sí misma y a todos los que lucharon a su lado. Lección: no importa dónde empiezas, sino dónde acabas. Olvídate de los desastres financieros que hayas tenido, de los fracasos personales, de los fracasos en las relaciones. Sé el héroe de tu propia película. Si tu vida fuera una película y empezara ahora, ¿qué haría el héroe? ¿Lo tienes claro? Haz eso. Haz esas cosas. Joe Rogan. Qin Shi podría haber sido una víctima, pero eligió luchar. Para ello se atrevió a ser valiente. Le dijo a su primer marido que solo se casaría con él si compartían el poder al 50%. Luego gobernó a sus hombres bajo un código de conducta y valores que ella misma acuñó. Al final dio ejemplo al aceptar rendirse solo si perdonaban la vida a todos sus hombres. No se conformó con el destino que le hubiera tocado. Utilizó su astucia e ingenio para forjar su destino. No importa en qué situación te encuentres, puedes mejorar si te lo propones. Puede que estés en la ruina o que tu pareja te haya dejado, pero recuerda que esto no tiene por qué ser el final de tu historia, sino el principio. Sé valiente y haz de tu vida una leyenda, como hizo Qin Shi con la suya. Y cuando consigas algo grande, no te olvides de esas personas que te ayudaron. Si has escuchado el podcast hasta el final, quiero agradecerte tu apoyo. Espero que este podcast te haya servido de ayuda y si es así, que me lo hagas saber en los comentarios. Te lo agradezco mucho y te mando un cálido abrazo. Nos escuchamos en el siguiente programa.